Ahora ya sí que comenzamos. Bienvenidos a este directo específico sobre criptomonedas que tanto me habéis pedido. Está en boca de todos las criptomonedas en estos momentos. Y bueno, pues hace un mes más o menos, recordaréis, hice un directo sobre bueno, pues varios pilares de las inversiones y vi que sobre todo había interés sobre el tema de las criptomonedas con todo lo que está pasando a nivel mundial. Entonces, bueno, pues me parecía importante, interesante compartir con vosotros un poco pues cómo veo yo el mundo de las criptomonedas, así como un vídeo más de actualidad, y también compartir un poco con vosotros qué estrategias de inversión aplico yo para que quien lo desee pues pueda hacer lo mismo. Y antes de eso, bueno, pues simplemente quería hacer un poco unas reglas, por así decir, de la buena gestión del directo. Entonces, está mi equipo por ahí, no sé si a lo mejor les veréis por el chat. Ellos lo que van a estar haciendo es recopilar cualquier pregunta que tengáis, ¿de acuerdo? Así yo durante este directo os voy a presentar las cosas que tengo preparadas para vosotros y ellos van a ir recopilando vuestras preguntas, me las van a poner a mí en un documento y luego al final, cuando yo acabe de hacer mis explicaciones, si veis que cojo el móvil y me pongo a mirar, no es que esté haciendo otras cosas, sino que tendré ahí vuestras preguntas que me las habrán centralizado para así poder hacer un barrido de todas ellas y que todo el mundo reciba respuesta a las preguntas. Lo único, bueno, pues el típico disclaimer, no se trata de asesoramiento o consejos de inversión, como es lógico. Entonces, pues las preguntas de criptomonedas en concreto, de oye, Andrea, ¿qué piensas de tal o cual proyecto? Pues esas prefiero no contestarlas porque creo que no es el momento adecuado, que realmente quiero que nos centremos en hablar de contenido que pueda servir para todo el mundo, independientemente del nivel de conocimientos que tengan, porque bueno, pues hay muchísimas personas, estoy viendo ahí el número de apuntados y lógicamente no todos tendréis el mismo nivel de conocimientos y a una persona que a lo mejor no sepa gran cosa del mundo de las criptomonedas, pero realmente quiera adentrarse, pues que hablemos de una criptomoneda que no es muy conocida, pues digan, uy, pues esto no sé. Entonces, pues eso, para un poco, para que sea democrático y que el directo le sirva a todo el mundo, por eso vamos a focalizarnos en preguntas técnicas de lo que queráis, ¿de acuerdo? En ese sentido, hay barrera libre. Y bueno, pues eso quería comentaros. Y nada, poco más. Ya arrancamos. Entonces, lo que he preparado para vosotros, como os decía, va básicamente en dos grandes bloques. El primer bloque, que es el que ya he preparado en la pizarra para ir avanzando un poco más rápido, porque bueno, ya sabéis que me encanta hablar, sobre todo de temas que me fascinan tanto como las criptomonedas. Y bueno, pues para ir un poco avanzando, en el primer bloque vamos a ver qué es lo que hace que las criptomonedas sean tan interesantes en general y en particular en este momento dado. Seguro que algún número aquí ya reconocéis de las noticias recientes. Y luego, en una segunda parte, os voy a explicar qué estrategias de inversión aplico yo en la práctica. Y luego, para terminar, antes de las preguntas, os voy a explicar cómo podéis, bueno, pues implementar la misma estrategia de inversión que yo hago si os interesa. Entonces, bueno, pues sin más dilaciones, vamos ya al primer bloque. Como os digo, es el bloque donde vamos a hablar de por qué es tan interesante, incluso diría que necesario, la inversión en criptomonedas. Entonces aquí he puesto 5 puntos en azul y un punto en rojo, creo que habla por sí solo por qué los colores. Los puntos que hacen que sean las criptomonedas tan interesantes como modelo de inversión son, primero, que es una de las mejores estrategias de inversión en estos momentos para combatir la inflación. Explicaré por qué. En segundo lugar, y relacionado con el anterior, las rentabilidades tan elevadas que ofrece, y aquí, bueno, pues como ves, lo he dividido en dos, en plusvalías, y aquí pone IP, que son ingresos pasivos. En tercer lugar, vamos a hablar de control, que es fundamental entender el tema este del control. Además, lo vas a ver muy claramente con el conflicto Rusia-Ucrania, que sigue siendo de actualidad, por desgracia. Vamos a hablar, cómo no, de la diversificación y verás que es un concepto bastante amplio, mucho más amplio de lo que se suele decir. Posteriormente vamos a hablar de la tecnología, ¿vale? No voy a entrar a explicar en detalle cómo funciona la tecnología. Es fascinante, me encantaría hacerlo, pero si no estaríamos horas y horas aquí hablando. Aquí, cuando digo tecnología, quiero explicarte por qué bueno, la tecnología es avanzada, pero todo el potencial que tiene en el futuro y luego, cómo no, muy importante, hablar de los riesgos. Por eso lo he puesto en rojo, porque bueno, todo esto de aquí arriba es muy bonito, pero
si queremos ser unos inversores inteligentes, que sigamos en el mercado de aquí a unos años, hay que hacer las cosas bien y hay que tener en cuenta los beneficios, pero también los riesgos para ponerlos en balanza y así poder minimizar el riesgo de la inversión a la vez que maximizamos el retorno que obtenemos, ¿de acuerdo? Sé que hay otras personas que tienen otro punto de vista, que muchas veces la gente no te habla de los riesgos, te dicen, no, las criptomonedas son maravillosas, pero no, yo sabes que mi filosofía es otra, es la transparencia y compartir siempre los pros y los contras para que cada cual pueda tomar una decisión informada al respecto. Entonces, bueno, pues comenzamos con lo bonito, como ves aquí, 9,8%. A los que estáis en España, seguro que este número os suena, es el dato que apareció ayer, el dato de la inflación interanual de marzo, publicada por el INE, estaba en todas las noticias. 9,8% es lo que ha aumentado la inflación en los últimos 12 meses. Por lo tanto, desde marzo del 2021 a marzo del 2022 es un dato que está en máximos desde 1985, ¿de acuerdo? Entonces, desde hacía 37 años que la inflación no estaba en niveles tan altos. Sé que otras personas que estáis viendo este directo desde otros países, por ejemplo, Argentina, a lo mejor este número os parece ridículamente bajo, y bueno, pues lo cierto es que es muy elevado, independientemente de que en otros países haya una tasa de inflación aún más elevada, porque tenéis que tener en cuenta que un 9,8%, o sea, la gente siempre te dice, claro, si tú tienes 1.000 euros, dentro de un año habrás perdido 100 euros de poder adquisitivo por la inflación. Y ese número, vale, si dices es un 10%, pero no acaba de calar. Yo te lo quiero presentar de otra manera. Si tú tienes ahora, la cantidad que sea, en 6 años habrás perdido la mitad de tu poder adquisitivo. Yo creo que ese dato es tan representativo y bueno, pues entonces esto hace que ahora más que nunca sea importante encontrar inversiones que nos ofrezcan una rentabilidad nominal que sea superior a la inflación. Aquí brevemente, para que entendáis a lo que me refiero, rentabilidad nominal es cuando se tiene en cuenta el retorno en su conjunto, ¿de acuerdo? Sin descontar la inflación. Y cuando se habla de rentabilidad real, es cuando ya descontamos la inflación. Entonces, en general se habla de rentabilidad nominal para poder comparar, pero en la práctica nosotros como inversores nos interesa la rentabilidad real. ¿Qué pasa? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos una inversión que nos ofrece a lo mejor un 5% de rentabilidad, que en abstracto está muy bien, con una inflación de a lo mejor un 1, un 2, un 3% como mucho, está bien porque nos permite obtener una rentabilidad real positiva. ¿Qué pasa? Que cuando la inflación es más elevada, por ejemplo, aquí, redondeando a un 10%, nuestra inversión de un 5%, en términos, ¿cómo decir?, nominales, la rentabilidad será positiva, será ese 5%, pero en términos reales, la rentabilidad será de un menos 5% si descontamos la inflación, entonces estaremos perdiendo dinero con esa inversión. Por eso, en momentos de alta inflación, tenemos que migrar, al menos una parte de nuestra cartera, hacia inversiones que son mucho más rentables. Y precisamente esto nos lleva al segundo punto que he puesto aquí en la pizarrita, que es la rentabilidad. Las criptomonedas a día de hoy son de las inversiones más rentables que se pueden encontrar. Yo, de hecho, llevo casi 20 años invirtiendo y durante todo este tiempo nunca he hecho operaciones tan rentables como las de las criptomonedas. Ojo, lo que te digo aquí, lógicamente tienen riesgo y son más arriesgadas que otras inversiones, ¿de acuerdo? Eso lo tienes que tener en cuenta, pero bueno, llegaremos a ello en su momento. Entonces, eso, la rentabilidad, para que te des una idea, aquí he puesto no sé si se consigue ver, más 10.000% y aquí he puesto un 8 a 20%. ¿Por qué? Bueno, pues porque las criptomonedas permiten ofrecer dos tipos de rentabilidades. Por un lado, la más conocida es la de las revalorizaciones, es decir, si yo compro a este precio y revendo a este precio, pues bueno, me llevo de margen esta parte de aquí, menos las comisiones del exchange, lógicamente. Y entonces esa es la parte más conocida. Yo, en mi caso, como ves aquí he puesto 10.000%, ahora te lo voy a matizar. Yo personalmente comencé a invertir en criptomonedas, me adentré en el mundo de las criptomonedas en el 2016, hacia finales, y comencé a invertir en el 2017, así que hace un poquito más de 5 años. Y durante ese tiempo, las inversiones puntuales, ahora te lo matizaré, más rentables ha sido una que realicé en el 2017 en Ripple, que a día de hoy está en el top 10 de criptomonedas con mayor capitalización de mercado y que me ofreció un 996% en 3 semanas, ¿de acuerdo? Esa es una de las rentabilidades más elevadas que he obtenido en periodos de
de tiempo tan cortos. ¿Por qué te pongo 10.000%? Bueno, pues porque si se tiene en cuenta el momento en el que yo realicé mi primera compra de Ether, que es la criptomoneda de la blockchain Ethereum, esa primera compra se ha regularizado un 10.000% en eso, en 5 años. Entonces, estas son rentabilidades que son inigualables. Por mucho que me guste la bolsa y sea una férrea defensora de ello, es imposible obtener estas rentabilidades en bolsa, tampoco en inmobiliario. Si te apalancas, bueno, pues puedes obtener rentabilidades más elevadas, pero nada que ver con esto. Lógicamente, no he hecho este porcentaje en todas mis operaciones, pero ya te hablaré de ello un poco más adelante cuando veamos una de las inversiones más fáciles de aplicar, que es la compra a largo plazo, o hodl, como se conoce. Ahí he estado haciendo cálculos y si hubieras comenzado a invertir hace 5 años de manera regular, hubieras obtenido un poquito menos de un 100% anual con una criptomoneda tan conocida como el Bitcoin, ¿de acuerdo? Entonces, para que te des un orden de magnitudes de las rentabilidades que puedes obtener. Entonces, cualquier rentabilidad de estas, aunque digamos solo hicieras un 50%, que ya estaría maravillosamente bien, pues ya estarías batiendo a la inflación. Ingresos pasivos, también te hablaré de ello más adelante, pero bueno, para que te des un orden, una magnitud de ideas, en estos momentos, y lógicamente depende de cada criptomoneda, del exchange o bueno, la plataforma donde deposites esas criptomonedas, puedes recibir en torno a entre un 8 y un 20% de rentabilidad media anual por esas criptomonedas que tengas ahí depositadas. Cuando esto lo comparamos con unas cuentas de ahorro que te pueden estar dando un 0,05%, bueno, pues está a años luz. Entonces, bueno, creo que queda claro el concepto de rentabilidad, no me voy a extender más. Llegamos a un concepto que es muy, muy importante y que la gente que, bueno, pues oye hablar de las criptomonedas en las noticias, siempre se habla mucho de la rentabilidad, pero se habla poco, bueno, pues de eso, del riesgo y de las otras facetas que nos permite tener las criptomonedas. Una de ellas es el control, ¿de acuerdo? El control, porque las criptomonedas, la blockchain en la que están basadas las criptomonedas, que lógicamente hay muchísimas blockchains diferentes, no hay una blockchain, no, cada proyecto tiene la suya, Bitcoin tiene la suya, Ether tiene la suya, que es Ethereum, y así sucesivamente. Pues estas cadenas de bloques o blockchain son descentralizadas, es decir, que os lo voy a pintar aquí para que lo entendáis bien. O sea, si por ejemplo tenemos, por poner algo, Facebook, ¿de acuerdo? Tenemos Facebook aquí y tenemos todos los usuarios que están, ¿se ve? Sí, de acuerdo. Entonces, aquí cada uno es un usuario y Facebook pone en contacto a toda esta gente, pero centraliza Facebook la información, ¿de acuerdo? Entonces, se podría decir que Facebook es una entidad centralizada. En cambio, la blockchain funciona de manera totalmente diferente, es descentralizada. ¿Qué pasa? Que tenemos aquí a toda esta gente, a estos, ¿cuántos puse? 5, 3, 4 y 5, pero en vez de haber un ente centralizado aquí en medio, no, están todos conectados entre sí, todos y cada uno de ellos sin excepción, ¿de acuerdo? De tal manera que si, por ejemplo, en este caso, si Facebook se cae, por lo que sea, sufre un hackeo, por ejemplo, la plataforma deja de funcionar porque ya no está operativo este ente centralizado. En cambio, en una cadena de bloques o un sistema descentralizado, por ejemplo, se cae este nodo, que es como se llama, y no pasa nada. La red sigue funcionando con todos los demás. Lógicamente, aquí he pintado 5. En la realidad, las blockchain tienen miles y miles, más de 10.000 nodos, por ejemplo, en la de Bitcoin. Entonces, bueno, para que entiendas el funcionamiento. ¿Y por qué te digo esto? Porque te hablo de control y es paradójico, porque el hecho de que sea descentralizada y que no haya una autoridad central que controla, nos da más control a nosotros. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por ejemplo, en el sistema bancario tradicional, y aquí es donde voy a llegar a lo de Rusia y Ucrania que te adelantaba anteriormente, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, el banco, por lo que sea, te bloquea la cuenta, tú no vas a poder disponer de tu dinero por mucho de que ese dinero lo hayas adquirido legítimamente, sea tuyo y bueno, pues no haya ningún tipo de restricción y puede a lo mejor ser por un error del banco. ¿Y por qué te hablo del conflicto ruso, o sea, entre Rusia y Ucrania? Bueno, pues porque lo hemos visto por las dos partes. Los rusos, bueno, pues con todas estas sanciones económicas, bueno, pues tienen prácticamente las cuentas bloqueadas y todos los activos que tenían fuera de Rusia
se han visto bloqueados. ¿Qué pasa? Que no pueden disponer de su dinero, aunque fuera dinero suyo, independientemente de cómo lo hubieran adquirido, si legítima o ilegítimamente, eso es lo de menos en este caso, pero ese dinero que era suyo no pueden disponer de ello y por lo tanto no tienen el control sobre su dinero. De igual manera, la gente que está en Ucrania tienen sus cuentas, pero por todo lo que está pasando, por ejemplo, están teniendo que huir a Europa, sus cuentas bancarias se quedan en Ucrania y no se los pueden llevar. Entonces, ese dinero sigue siendo suyo, pero no pueden acceder a él, ¿de acuerdo? Mientras que con las criptomonedas, al final, como no están centralizadas, no hay un banco que las regula, no están sujetas a regulación estatal y, de hecho, de ello hablaremos aquí abajo, porque también es una ventaja, pero también es un riesgo, pues eso hace que tengamos mucho más control de nuestro propio dinero. Muchas veces se dice que a través de las criptomonedas nosotros mismos somos nuestro propio banco. Entonces, el control es importante porque eso, al final es nuestro dinero y queremos poder disponer de él cuando queramos. Entonces, el control es un punto fundamental y en el que a lo mejor no se hace suficiente énfasis porque, bueno, pues cuando las cosas van bien, no nos paramos a pensar, bueno, pues sí, o sea, mi dinero es mío y lo voy a poder acceder, pero realmente cuando te ves en situaciones como el conflicto que estamos viviendo ahora, por desgracia, vemos que realmente es importante tomar todas las precauciones posibles. Siempre hablo de los cisnes negros, de estos sucesos que no se podían prever, pero una vez que han ocurrido, todo el mundo dice, ah, claro, claro, claro que podían ocurrir. Entonces, eso, siempre hay que tener la mente abierta, que pueden pasar cosas que no esperábamos, pero que pueden pues eso, dar una vuelta por completo a nuestra realidad. De hecho, si no lo habéis visto, hay un vídeo que circula ahora de Ray Dalio, para mí uno de los mejores inversores de la historia, uno de mis mentores, la inversión en bolsa, sobre el nuevo orden económico y de verdad os animo a que lo veáis porque habla de los ciclos y de cómo hay que echar la vista atrás, pero no solo a un par de años o al tiempo de que haya durado nuestra vida y lo que hayamos conocido desde nuestra infancia, sino hay que remontarse siglos atrás para entender realmente cómo han evolucionado las economías y sobre todo cómo pueden evolucionar en el futuro. Entonces, bueno, pues eso, control muy importante y de hecho las criptomonedas están haciendo una cosa muy buena en el conflicto ruso-Ucrania, o sea, en lo relativo a los ucranianos, es que los ucranianos que por desgracia han tenido que huir de su país, pero que tenían criptomonedas, ellos sí se han podido llevar las criptomonedas con ellos y entonces pues tienen ese capital más al alcance que aquellos que lo tenían solo en cuentas bancarias y además hay una cosa adicional que es muy bonita y es todo el tema de las donaciones. No sé si lo habéis estado siguiendo, lógicamente muchos somos los que hemos contribuido a las donaciones para ayudar a esa gente a pues ayudarles en toda la medida de lo posible. Y las donaciones que están llegando a través de criptomonedas están funcionando mucho mejor que aquellas que se realizan a través del sistema tradicional bancario porque, bueno, pues es mucho más ágil y bueno, pues tiene muchos más beneficios. Entonces, de nuevo, control en todos los sentidos es muy, muy importante. Luego hablamos de diversificación. Yo siempre creo que os tengo aburridos a todos con el tema de la diversificación. Porque es fundamental no poner todos los huevos en la misma cesta, como es bien sabido el refrán. Y en criptomonedas esto es muy interesante porque cada vez vemos más correlación entre la bolsa y las criptomonedas, que no es lo ideal porque lo que nos gusta es tener activos que estén descorrelados. De esta manera, si uno va bien, o sea, no al revés, si uno va mal, que los otros puedan compensarlo, como por ejemplo ocurrió cuando la pandemia, las personas que, por ejemplo, solo invertían en bolsa, pues en la bajada que hubo en febrero y marzo del 2020, la gente que solo estaba invertida en bolsa lo pasó muy mal, mientras que las personas que teníamos una cartera diversificada, pues, bueno, pues nuestra cartera no se vio tan afectada. Entonces, la diversificación es muy importante y sobre todo con activos que yo lo llamo inversiones alternativas porque son alternativas a las tradicionales, a la bolsa, el inmobiliario, como no, porque tienen muchas cualidades que la hacen tan interesante. Aquí te he presentado algunas, como por ejemplo bueno, pues el control, pero también el hecho de la diversificación. Las criptomonedas son muy volátiles, de hecho lo tienes aquí como uno de los riesgos, y como te digo, están relativamente asociadas a cómo se mueve la bolsa, pero al final tienen vida propia y aunque les afecte muchísimo todas las noticias,
tienen una tendencia por sí sola. Aquí, bueno, como todo, solo estoy con la pizarrita rústica, no te puedo enseñar gráficos. Me hubiera encantado poder combinar la pizarra con los gráficos para que ver la cotización del precio juntos, pero bueno, te lo voy a explicar yo y te animo a que cuando termine el directo que tú mismo o tú misma consultes las gráficas para que veas con una imagen lo que te estoy explicando. Si comparas, por ejemplo, la evolución de la bolsa, como por ejemplo el índice SP500 con las criptomonedas, puedes ver que en el 2020-2021 se movieron de manera algo diferente, por lo tanto, sí hay correlación, pero no es directa, lógicamente. Entonces, bueno, diversificación, además de diversificar distintos activos, lo bueno de las criptomonedas es que la inversión mínima es tan baja, o sea, literalmente un par de euros o de dólares, con eso ya puedes comenzar. No es lo recomendable, pero puedes hacerlo perfectamente. Entonces, te permite diversificar entre gran cantidad de cosas, no solo distintas criptomonedas, que son los activos más conocidos, pero como veremos más adelante, hay muchísimos otros tipos de activos. Lógicamente, todos se pueden meter dentro de la cesta de lo que serían los criptoactivos, pero como te digo, hay sutilezas, hay cosas que hacen que estos distintos activos sean diferentes entre sí. Entonces, por lo tanto, es interesante las criptomonedas porque te van a permitir diversificar no solo con otro tipo de activos fuera del mundo de la blockchain, sino también dentro del mundo de la blockchain, distintos activos para así poder tener una cartera bien equilibrada. Y luego te hablaba de la tecnología. De verdad es fascinante. Yo no soy ninguna geek de la tecnología. Bueno, o sea, soy una persona curiosa por naturaleza, entonces me he empapado, he leído todos los white papers bueno, pues de muchísimos proyectos. Para que no lo sepáis, los white papers son los documentos, el primer documento, por así decir, fundacional de todos los proyectos de criptomonedas, donde se establecen las bases del proyecto, bueno, las bases tecnológicas de cómo va a funcionar, el propósito del proyecto, bueno, pues explicar los tokenomics, un largo etcétera. De nuevo, no quiero entrar en detalle, podríamos hacer un directo nada más que de tecnología y de verdad que es súper interesante cuando te lo explican bien, porque es complicado, pero si te lo explican bien y detenidamente, la verdad es que es fascinante el pensar todo lo que se puede hacer, nada más que, no, como digo, no voy a entrar en detalle, pero solo para que veáis la envergadura del proyecto. Bitcoin, la mayor criptomoneda en términos de capitalización en estos momentos, la primera que se creó a finales del 2008, el 31 de octubre del 2008 es cuando Satoshi Nakamoto publicó el white paper sobre Bitcoin, que lo llamó un medio descentralizado de pagos entre particulares, peer-to-peer, P2P. Y entonces es fascinante entender cómo gracias a la criptografía se puede crear un sistema de pagos digitales que solvente los problemas que podemos encontrar con los pagos digitales a través de los sistemas bancarios tradicionales, que sobre todo el problema del el doble gasto, para que una misma moneda no se utilice dos veces en dos transacciones distintas, que sería fraude, y esto pues, ocurre en mayor o menor medida con la banca tradicional, los pagos electrónicos. Bitcoin está planteado de tal manera que esto no sea posible de hacer gracias a toda la tecnología. Bueno, pues el dibujito que te hice aquí con los mineros, los nodos que validan las transacciones. No quiero entrar en detalle, me estoy casi mordiendo la lengua para no contar demasiado porque es que no sé ni qué hora es, pero si no nos vamos a extender muchísimo. Entonces, eso, la tecnología es fascinante y no solo es fascinante la tecnología que tenemos ya a día de hoy, que todavía se podría decir que está en pañales comparado con todo el potencial que tiene. Entonces, yo como lo veo esto es algo que se oye mucho, las criptomonedas son casi como el Internet de hace 20, 25 años, pues eso, en la década de los 90, donde estaba todo por hacer y si contribuimos o invertimos, mejor dicho, en criptomonedas, podremos contribuir a formar parte del futuro tecnológico y yo sinceramente creo que toda la tecnología blockchain va a tener una infinidad de aplicaciones en nuestro día a día que van a hacer que nuestra vida sea mejor en muchos aspectos y de verdad creo que tiene muchísimo futuro y a mí me parece bonito, más allá de las rentabilidades que se puedan obtener, decir, yo he contribuido bueno, pues formar parte de este desarrollo, lógicamente en una medida muy pequeña, con un granito de arena, pero yo he estado ahí para contribuir y a mí personalmente lo veo como una ventaja porque realmente te digo, la tecnología es fascinante, se puede utilizar bueno, pues para pagos, como ya te he dicho, está Bitcoin, pero bueno, hay muchas otras criptomonedas. Está Ethereum, fascinante. Ya sé que digo fascinante mucho, pero es que de verdad es increíble. Ethereum, básicamente, ya prometo que con esto ya pasamos a los riesgos.
Ethereum es la segunda criptomoneda en términos de capitalización. También es la segunda que vio la luz. Bueno, se desarrolló en o sea, el white paper se publicó en el 2013, la ronda de financiación, el ICO, que hablaré de ello más adelante, 2014, y el proyecto realmente comenzó a funcionar en el 2015. Ethereum tiene un propósito completamente diferente al de Bitcoin y esto es muy importante que se entienda. No es una criptomoneda más, ¿no? Es un proyecto, una cadena de bloques que va a permitir albergar una enorme cantidad de otras cosas, ¿de acuerdo? Y el otras cosas es una categoría muy amplia, desde contratos inteligentes que nos van a facilitar muchísimo la vida, hasta, bueno, pues, ¿qué más? Aplicaciones descentralizadas, todo el tema de las finanzas descentralizadas, y bueno, un largo etcétera. Los famosos NFTs también utilizando la tecnología blockchain. Por lo tanto, gracias a Ethereum se van a poder hacer muchísimas otras cosas, algunas que ya existen, otras que ni se nos ocurren ahora mismo. Entonces, pues muchísimos proyectos. Entonces, como te digo, fascinante y esto va a tener aplicaciones, bueno, pues en el mundo de la salud, por ejemplo, si queremos poder rastrear todo nuestro historial médico, se va a poder, va a ser posible gracias a la cadena de bloques. También, bueno, pues en el sector alimenticio, para seguir bueno, pues los alimentos, la cadena que han seguido para logística, incluso, por ejemplo, hace no mucho, hace 3-4 semanas, se realizó la primera venta inmobiliaria a través de un NFT, porque los NFTs hay que quitarse de la idea que son solo, bueno, pues los gatitos, los monos estos aburridos que están tan de moda en estos momentos. No, va mucho más allá y tiene una cantidad de aplicaciones increíbles. Entonces, bueno, pues hay que mantener la mente abierta, que las criptomonedas es solo como la punta del iceberg y que hay muchísimas otras cosas, algunas existentes, otras por descubrir, pero de verdad amplísimo. Entonces, bueno, yo creo que ha quedado bastante clara las 5 grandes ventajas de las criptomonedas y por qué yo considero que a día de hoy es tan interesante invertir en ellas. Y bueno, pues para hacer un poco también de actualidad, para que no conozcáis los gráficos de estas criptomonedas, voy a hablar del Bitcoin, porque más o menos las otras altcoins replican en mayor o menor medida el comportamiento del Bitcoin. Entonces, básicamente, a ver si... luego os lo dibujo, luego lo vemos cuando hablemos de las inversiones a largo plazo. Os quería mostrarle la evolución, pero luego os lo enseño. Pero bueno, básicamente estas son las principales y yo creo que hacen que de verdad en el 2022 sea una inversión fundamental que debería formar parte de la inversión, de la cartera de cualquier inversor que se precie. Pero como te decía, no todo es tan bonito. También hay sus riesgos. Lógicamente, cualquier inversión conlleva riesgos y las criptomonedas no son ninguna excepción. Más bien todo lo contrario, son unas inversiones relativamente arriesgadas. Esto, según a quien escuches decir, te va a decir que hay un nivel de riesgo diferente. Si oyes a autoridades como, por ejemplo, la CNMV, que para los que no seáis de España, la CNMV es el regulador de los mercados de valores español, es el equivalente de la SEC americana, pues en España, la CNMV. Para la CNMV es una inversión de muy alto riesgo. En cambio, tenemos en el otro lado del espectro, tenemos a pues eso, las personas que ahora tienen 15 o 20 años que realmente han nacido casi en la blockchain, como quien dice, y he oído escuchar a gente que dice, no, las criptomonedas son muy seguras. No, ojo, eso es no tener una visión neutral o objetiva de las cosas. No, sí, las criptomonedas tienen riesgos, como cualquier otra inversión, ya lo he dicho, y nosotros como inversores sensatos, coherentes, inteligentes, lo que queremos es conocer esos riesgos para poder minimizarlos al máximo. No se van a poder suprimir por completo, pero sí que vamos a poder hacer cosas para eso, reducirlos, y si conseguimos reducir el riesgo de la inversión, podremos estar maximizando el retorno de la misma, que al final es lo que nos importa a nosotros. Entonces, aquí he puesto los 3 principales riesgos de la inversión. Lógicamente, hay muchísimos más, pero estos son los 3 más importantes. El primero es la ausencia de regulación y esto es precisamente el motivo por el cual la CNMV considera que las criptomonedas son unos activos tan arriesgados, porque no están regulados. Pero es normal que la CNMV diga eso porque al final la CNMV es el organismo de supervisión de los mercados de valores, es quien se encarga de asegurarse de que todo funciona bien y a pesar de ello, a pesar de que está pues eso, monitorizando el mercado en permanencia, aún así hay estafas en el mundo de la bolsa, ¿de acuerdo? Entonces imagínate
en un mercado que no está regulado, que por eso pongo el tema de las estafas en segundo lugar. Pero volviendo al punto de la ausencia de regulación, esto es bueno y malo a la vez, ya te lo decía. Es bueno en el sentido de que realmente los proyectos son descentralizados y pueden ofrecer todas las bondades de los proyectos sin tener que rendir cuentas a un ente centralizado, público, como podría ser un gobierno. ¿Qué pasa? Que esto tiene sus desventajas también. Si no hay regulación, no hay control, ¿de acuerdo? No hay control por autoridades como la CNMV y, por lo tanto, no van a poder hacer esa criba de poder pues eliminar los proyectos que pueden ser estafas. Pero el principal problema de la ausencia de regulación no es la ausencia de regulación como tal, sino la regulación cuando llegue en el futuro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo, hace 3-4 días leía que a partir del 1 de abril en Tailandia, por ejemplo, se van a prohibir los pagos con criptomonedas. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con los tailandeses que tenían criptomonedas? ¿Las pierden? ¿Las tienen que vender en el extranjero, convertirlo a bahts tailandeses y luego usarlo? Son cosas que no nos podemos plantear ahora, no podemos saber cómo va a evolucionar. O, por ejemplo, hace un par de semanas en el Parlamento Europeo se debatió una propuesta que tenía por propósito prohibir el Proof of Work, que es el protocolo de consenso que está detrás del Bitcoin. No quiero entrar en temas técnicos, pero básicamente la minería del Bitcoin es la manera en la que se van generando nuevos Bitcoins, ¿de acuerdo? De manera progresiva para no inundar el mercado y que de esta manera la moneda sea deflacionaria. De hecho, ahora lo estoy pensando, no he añadido aquí una cosa muy importante en relación a la inflación y es que algunas criptomonedas, no todas, pero algunas, por ejemplo, el Bitcoin son deflacionarios. Entonces, no se puede aumentar la masa monetaria como se puede hacer con el dinero fiat, como el dólar, el euro, y que está en la base de esta inflación. Lo he querido ir tan rápido que no lo he explicado, pero es muy, muy importante. Los estados, a raíz de la pandemia en el 2020, tuvieron que imprimir ingentes cantidades de dinero, trillones de dólares a la americana, para poder inyectar capital en la economía y fomentar la economía para que no se hundiera. ¿Qué pasó con esto? Bueno, pues en su momento bien, pero ahora, 2 años después, estamos pagando las consecuencias a través de la inflación porque ese aumento de la masa monetaria hace que el dinero que ya estaba en circulación, al verse aumentado, pues baja el poder adquisitivo. Entonces, nada, quería simplemente aclarar eso, mientras que con el Bitcoin es todo lo contrario. Como los Bitcoins se van liberando progresivamente, se van minando nuevos bloques, está diseñado el sistema de tal manera que se liberan progresivamente y de esta manera no se inunda el mercado y esto hace que a largo plazo el precio del Bitcoin sea alcista. Por el camino hay muchas subidas y bajadas, pero a largo plazo debería ser alcista. Volviendo a la no regulación, lo que quiero decir, te estaba hablando de la propuesta esta del Parlamento Europeo, que ellos podrían en cualquier momento decidir prohibir, por ejemplo, la minería, entonces se plantearía la pregunta de qué pasa, cómo seguimos minando los Bitcoin que quedan hasta los 21 millones, que es el tope máximo. Entonces, bueno, pues hay muchas dudas, lógicamente está muchas incógnitas todavía porque hay incertidumbre, no se sabe cómo se quiere regular, o sea, bueno, los estados lógicamente quieren regularlo porque quieren tener el control sobre esto. Al final, una gran parte de la soberanía de los estados pasa por el control de la moneda y con proyectos como, por ejemplo, Bitcoin, pierden esa soberanía. Entonces, están viendo la manera de poder controlarlo y entonces, bueno, pues hay que ver qué pasará. Con esto no estoy diciendo que la regulación no sea buena, no, ni mucho menos. Yo creo que un cierto nivel de regulación es bueno, pero en su justa medida. Esto es un tema muy delicado, siempre pues cuánto se puede legislar sin ser demasiado intrusivo y que haya un buen equilibrio. Entonces, simplemente lo que quiero que retengas es que no es que la regulación sea mala, no puede llegar a ser muy buena, sobre todo para nosotros como inversores, si nos va a proteger más, pero simplemente tienes que saber que si entras a invertir en el mercado antes de que esté regulado, pues que a lo mejor cuando entre en vigor la regulación, las cosas cambian. No tienen por qué ir para mal. Por ejemplo, en Dubái, a comienzos de esta semana mismo, varios exchanges han obtenido la licencia para poder operar en Dubái como exchanges regulados. Y esto está muy bien. Esto es una gran ventaja para los inversores. Así que quiero que te quedes con la idea de que a día de hoy lo incluyo como riesgo, pero que no tiene por qué ser algo malo. Es simplemente un riesgo porque hay incertidumbre.
El segundo gran riesgo son las estafas en relación, como ya te he dicho, con la ausencia de regulación. Estafas hay de todo tipo, desde la suplantación de identidad, que supongo que muchos de aquí, si me seguís, por ejemplo, también en Instagram, lo habréis visto, y aprovecho para daros las gracias a todos aquellos que me decís, oye, Andrea, que hay una nueva cuenta que se está haciendo pasar por ti. Eso es, por desgracia, algo que se ve a diario. Básicamente, para que os deis una idea, hay gente que copia todo mi perfil de Instagram, se hace pasar por mí, contacta a la audiencia y le dice, oye, soy Andrea, que he creado un nuevo sistema de inversión maravilloso con rentabilidades garantizadas del 500% en una semana. Mándame, yo te explico cómo funciona todo, es muy fácil. Y entonces, claro, la gente, como confía en mí, dice, no, claro, Andrea lleva 5 años dando contenidos gratuitos, de alta calidad, bla, bla. ¿Cómo no me voy a fiar de ella? Y claro, al final caen en las trampas, o sea, de estas personas que son estafadores, que hacen una suplantación de identidad, que se hacen pasar por mí o por cualquier otra persona en la que confía el público, y con eso les estafan, o sea, les hacen crear una cuenta. Hay varias modalidades. O les piden que transfieran dinero a la cuenta de los estafadores, a cambio de desbloquearles algún tipo de beneficio. Bueno, hay varias modalidades. O si no, les dicen, no te preocupes, yo te voy a guiar paso a paso para que abras tu cuenta del exchange, porque es complicado, yo te ayudo, y ya verás que es muy fácil. Entonces, le van guiando con los pasos, se quedan con la contraseña, y cuando la víctima deposita los fondos, tienen la contraseña y se los llevan, y si te he visto no me acuerdo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Esta es una de las más comunes. Como digo, yo lo veo a diario, y hay que tener cuidado, pero hay muchas otras. Hay el phishing, por ejemplo, bueno, pues mensajes de, como te puede ocurrir con tu banco, de, pincha aquí para confirmar tu identidad. No, cuidado. Normalmente no vas a recibir mensajes de estos, y de hecho hay páginas web específicas donde puedes comprobar si una comunicación te ha llegado, es auténtica o no. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. También hay virus tipo malware que se pueden meter en tu ordenador, y cuando estás haciendo una transferencia te cambian la dirección a la que estás haciendo la transferencia, y como son códigos larguísimos, pues no te das cuenta, y al final ese dinero, en vez de mandarlo a tu amigo Perico, se lo estás mandando a un estafador. Y bueno, pues hay muchísimas otras, como no, los esquemas Ponzi, las estafas piramidales, te dicen una estructura de minería, o sea, de la minería, ya he explicado lo que es, básicamente, no me quiero extender, pero la minería a día de hoy no es rentable para los particulares. Eso hace que cualquier propuesta que te hagan de invertir en minería, por favor, sospecha, porque no pinta bien la cosa, ¿vale? Sobre todo si te dicen retornos garantizados, altísimas rentabilidades, y si oyes la palabra garantizada, por favor, huye, huye. Nada está garantizado, y menos aún en el mundo de las criptomonedas. Y con esto llego al tercer punto, que es la volatilidad. Las criptomonedas son tremendamente volátiles. Hay mucha gente que dice, me cuesta invertir en bolsa porque, bueno, pues es bastante volátil, puede bajar un 5% al mes, y yo esto no lo llevo bien. En momentos de mercados bajistas, por ejemplo, en febrero o marzo del 2020, cuando comenzó la pandemia, bajó el SP500 casi un 20%, y esto hay mucha gente que lo lleva muy mal. Si es tu caso, tal vez las criptomonedas no sean para ti, aunque, ojo, hay maneras de mitigar esta volatilidad, es lo que te voy a explicar a continuación. Pero bueno, tienes que saber que son extremadamente volátiles. ¿Qué quiere decir volatilidad? Que el precio fluctúa mucho en periodos de tiempo muy cortos, y esto tanto al alza como a la baja. Es muy frecuente que haya aumentos de un 5% en un solo día, un 10%, y a veces se ve incluso un 15 o un 20% en un solo día, ¿de acuerdo? O sea, que imagínate a nivel semanal o incluso mensual. A veces hemos visto pues, que el Bitcoin ha podido bajar un 40% en un mes, mes y medio. Y esto, bueno, pues hay que tener estómago para poder soportarlo, pero todo eso se acaba dominando a través de la gestión de las emociones, la psicología del trading. Es fascinante ver cómo los humanos cometemos los mismos errores una y otra vez. Lo que se dice de tropezar 2 veces con la misma piedra, pues se ve perfectamente en el mundo de las inversiones. Cuando te dibuje el gráfico lo verás. Entonces, eso, tienes que saber que la volatilidad para las personas que están avanzadas y saben sacarle partido es buenísimo, porque la volatilidad quiere decir que puedes ganar muchísimo dinero en cortos periodos de tiempo, como por ejemplo el ejemplo que te di al principio de esa operación en el Ripple que hice yo, que gané un 996% en 3 semanas, pues es posible gracias a la volatilidad. Esto en bolsa sería impensable, lógicamente. Pero
cuando estás comenzando, la volatilidad no es buena porque te va a poner tus sensaciones, tus emociones a flor de piel y te vas a dejar llevar por, bueno, pues el ruido de mercado, lo que ves en los periódicos, lo que se conoce como el FUD, F-U-D, que es Fear, Uncertainty, Doubt. Cuando ves que las cosas van mal, empiezas a ver noticias negativas por todas partes y dices, no, tengo que vender. Y al final esto te hace que por el FOMO, Fear of Missing Out, cuando el mercado es alcista, compres aquí y al final vendas aquí por eso, por dejarte llevar por las emociones, cuando realmente lo que quieres es operar con una estrategia de inversión clara, con puntos de entrada y de salida definidos antes de entrar o realizar la operación. Y si haces eso, pues podrás hacer que la volatilidad juegue en tu favor. Entonces, bueno, pues estos son, como te digo, los 3 principales riesgos de la inversión. Hay más, pero estos son los principales. Y bueno, pues como te decía, la ausencia de regulación, no hay mucho que podamos hacer al respecto, simplemente ser conscientes de ello. Las estafas sí que podemos hacer mucho porque aquí con sentido común, o sea, es que solo una buena dosis de sentido común ya te podrá librar del a lo mejor 70% de las estafas y para el 30% restante se puede trabajar, bueno, pues haciendo bien los deberes. Hay una serie de elementos que se pueden tener en cuenta y que si vas mirando esos criterios vas a poder descartar un gran número de estafas de manera bastante sencilla. Así que, como digo, se puede minimizar bastante este riesgo y la volatilidad, no se puede minimizar la volatilidad como tal porque esa es inherente al mercado de las criptomonedas que es naciente y por eso hay tanta volatilidad, pero sí podemos, primero, poner la volatilidad de nuestro lado y segundo, adoptar estrategias de inversión que nos vayan a permitir precisamente que esa volatilidad no nos afecte tanto emocionalmente y que podemos ganar dinero económicamente con ello. Así que bueno, esto era para lo que es la presentación de las ventajas y los inconvenientes de las criptomonedas. Y ahora lo que voy a hacer es voy a borrar esto y os voy a explicar, a ver cómo vamos de tiempo. Ay, no tengo remedio, hablo demasiado, pero espero que por lo menos os esté resultando útil. Estoy echando un vistazo al chat, que veo que está muy, muy activo. Bueno, yo lógicamente no lo puedo seguir porque si no, no estaría centrada en las explicaciones, pero veo que está el equipo por ahí y nada, y me pasan las preguntas posteriormente. Entonces, ahora lo que voy a hacer es explicaros 6 estrategias de inversión que yo aplico. Yo aplico muchas más, ¿de acuerdo? Pero al menos os voy a explicar 6 que son más o menos replicables por cualquier otra persona que tenga unos conocimientos no necesariamente muy avanzados, pero unos conocimientos medios que no es tan difícil adquirir. Posteriormente os explicaré cómo se puede hacer. Y con esos conocimientos ya, pues eso, vas a poder invertir en al menos estas 6 estrategias de inversión diferentes. Entonces, bueno, me voy a poner por aquí, perdón, que soy diestra. Entonces, la primera, a ver, ¿se ve bien? Vale, sí. La número 1, el HODL. 2, ingresos pasivos. En tercer lugar, dudo cuál poner, pero voy a poner el trading. En cuarto lugar, ¿cuál voy a poner? Las ICOs, que ya os las he mencionado. En quinto se ve, ¿no? Sí, vale. En quinto lugar, ya os he hablado de ellos también, los NFTs. Y en sexto lugar, algo que está muy de moda también, el metaverso. ¿Se lee, no? Vale, perfecto. Pues me vuelvo a poner aquí. Estas son 6 estrategias de inversión que, como digo, requieren ciertos conocimientos, algunos más que, o sea, algunas estrategias requieren de más conocimientos que otros, pero algunas son bastante básicas, o sea, en el sentido básicas. Por ejemplo, con los tutoriales que yo he hecho ya en el canal, por ejemplo, el de Coinbase y el de Nexo, por poneros unos ejemplos que los tenéis de libre acceso en el canal de YouTube, que cada uno dura creo más de media hora. Como sabéis, tengo mucho carrete y me encanta explicar absolutamente todo. Entonces, nada más que con esos 2 tutoriales ya podríais aplicar estas 2 estrategias. Lógicamente hay muchísimo más que lo que está explicado en esos tutoriales. Pero bueno, como punto de partida podría valer, pero si realmente quieres alcanzar esa rentabilidad, no sé si recordáis que te hablaba de un 100% anual a largo plazo, bueno, pues hay que hacer cosas más avanzadas y es precisamente de lo que te voy a explicar brevemente aquí porque, bueno,
se me está yendo el tiempo, sí que debemos dejar tiempo para las preguntas y respuestas al final. Entonces eso, HODL es inversión a largo plazo en las criptomonedas de mayor capitalización. Luego tenemos los ingresos pasivos, ahora te hablaré yo, el trading, las ICOs, NFTs, metaverso. HODL, inversión en grandes capitalizaciones a largo plazo. ¿A qué me refiero con grandes capitalizaciones? Bueno, pues aquí estamos hablando de los proyectos más conocidos, que incluso el más neófito de todas las personas que estemos hoy aquí, que la verdad estoy impresionada, que acabo de ver el número, impresionada con la cantidad de gente que estáis por aquí. Gracias por vuestro tiempo, los que habéis ido uniendo posteriormente. Entonces, bueno, pues, ¿qué encontramos ahí? Bitcoin, Ethereum, digo Ethereum, pero lo correcto es decir Ether, que es la criptomoneda del proyecto Ethereum, Cardano, Polkadot, Solana y etcétera. Pero bueno, te das una idea de los nombres a los que me refiero en esta categoría. Entonces, aquí pasa un poco como la bolsa. Tú puedes, en la bolsa está empíricamente demostrado, hay numerosos estudios académicos que demuestran que los gestores de gestión activa son incapaces de batir a los índices, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, pues que por estar comprando y vendiendo las criptomonedas, intentando predecir cuál va a ser el mejor momento, no te va a llevar muy lejos, porque es imposible predecir los mercados. O sea, puedes tener una cierta intuición de hacia dónde podrían ir, pero no puedes predecirlos. Nadie tiene esa bola mágica, ni siquiera el gran Ray Dalio del que te hablaba antes. Él se basa en los acontecimientos pasados, el estudio de la historia, para intentar predecir hacia dónde podríamos ir, pero bueno, sí es cierto que predijo la crisis de las subprimes, no fue el único, pero bueno, sí fue uno de los mayores advocates, o sea, los que más voz tuvieron en alertar de que esto estaba pasando, de la burbuja de las subprimes. Y bueno, pues incluso él, que por cierto, él hace no mucho, hace una semana, 10 días, confesó que él también tenía criptomonedas, lo cual yo creo que es bastante indicativo también. Pues eso, él mismo dice que no se puede saber hacia dónde se tiende, pero no exactamente. Entonces, aquí lo que se hace con el HODL es, se compra y se mantiene a largo plazo. Lógicamente, el largo plazo no es lo mismo para la bolsa, que son mercados mucho más lentos, porque hay menos volatilidad, y pues el tiempo que tardan los precios en constituirse y crear patrones y las tendencias, pues eso, la temporalidad es muy distinta a lo que podemos ver en el mundo de las criptomonedas, pero bueno, aún así a largo plazo, cuestión de años, pues eso, 3, 5 años más o menos, de lo que estamos hablando, en esos periodos de tiempo se pueden ver revalorizaciones muy importantes. O sea, me remito a lo que te dije antes. Si justo hace 5 años se hubiera comenzado a invertir en el Bitcoin de manera regular, por ejemplo, semanalmente, todos los meses, todas las semanas, una cantidad, por poner un ejemplo, $100, pues al cabo de esos 5 años, de media, se hubiera ganado un 97,97% de rentabilidad, por lo tanto, algo más de cerca de un 500% en esos 5 años, lo cual está maravilloso sabiendo que no tendrías que hacer gran cosa más que poner una orden de compra regular, la periodicidad que tú quieras, no te por qué ser semanal, puede ser mensual. Hay plataformas que te permiten hacer los cálculos con datos reales, puedes jugar y decir, pues si hubiera invertido cada 3 meses esta cantidad, ¿cuánto tendría ahora? Y te lo calcula, también puedes ir modificando, es muy interesante. Y esto se ve que hubieras obtenido mucha mejor rentabilidad haciendo eso que intentando predecir cuál iba a ser el mejor momento para comprar cuando estaba en mínimos y cuando estaba en máximos, porque es imposible comprar en el mínimo y vender en el máximo. Es imposible saber cuándo se ha tocado fondo o se ha llegado al máximo. Entonces, esta estrategia que te digo se llama Dollar Cost Averaging o compras promediadas, donde de manera regular haces compras. ¿Qué pasa? Que esto está muy bien y es muy fácil y muchos exchanges te permiten hacerlo, o sea que no tienes que estar manualmente introduciendo la orden, no, lo tienes automatizado, yo misma lo tengo automatizado y es que no tengo que hacer nada, o sea, se va comprando y cuando se compra pues me llega una notificación y digo, vale, pues ya está, ahí se van acumulando los bitcoins. ¿Y por qué te hablo de bitcoin, por ejemplo? Ya te he dicho que se puede hacer con muchas otras, pero el Bitcoin, para que lo entiendas, y aquí es donde voy a pasar voy a poner por aquí, a hacer el gráfico. A ver, ¿se ve? Sí, vale. El Bitcoin, vamos a poner que el 2017 estaba aquí,
2021 aquí y ahora pues estamos en el 2022. Aquí, bueno, aquí tenemos el 2013, ¿vale? No está a escala, pero para que os deis una idea. Entonces esto fue más o menos plano y luego en el 2017 comenzó a aumentar y luego cayó estrepitosamente, ¿de acuerdo? Luego hubo una fase, pues más o menos hubo fluctuaciones, pero así como que, igual esto sí, en una horquilla iba fluctuando el precio, pero sin grandes subidas o bajadas, y esta fase es lo que se conoce como el cripto invierno, ¿de acuerdo? Donde pues no había grandes movimientos, y luego, bueno, pues a finales del 2020 más o menos, comenzó a haber pues eso, una subida bastante fuerte con una bajada, otra subida muy fuerte donde se marcaron máximos históricos en el 2021 y ahora pues más o menos estamos por aquí, más o menos. ¿Qué pasa? Que aquí no lo he dibujado muy bien, pero cuando lo ves bien a escala, se ve que hay una clara tendencia alcista de fondo, ¿de acuerdo? Y de hecho hay un modelo económico o matemático, mejor dicho, que se llama el Stock to Flow, así se escribe, Stock to Flow, que os animo a que lo veáis, es súper interesante porque lo que analiza es la relación entre el precio de cotización del Bitcoin con la fecha de los halvings. Los halvings, de nuevo, no quiero entrar en mucho detalle, pero el Bitcoin tiene una oferta máxima de 21 millones de Bitcoin. Ahora mismo rondamos cerca ya de los 19 millones de Bitcoin minados porque por el funcionamiento del proyecto de Bitcoin, el minado de los Bitcoin es así, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo, los 21 millones están tal que por aquí, y ya estamos aquí bastante cerca, ya solo faltan 2 millones por minar, sabiendo que el último Bitcoin se minará en el 2140 aproximadamente. Entonces, eso, para los 2 millones que quedan, van a pasar 120 años, casi 118, mientras que los otros 19 millones de Bitcoin se han minado pues desde el 2009 hasta ahora 13 años. Precisamente por la manera por la forma de crecimiento que tiene. ¿Y por qué? Bueno, pues porque para que no se inunde el mercado de Bitcoins y así mantenga su valor a largo plazo, hay una liberación progresiva y como cada vez hay más gente interesada en la minería, o había, mejor dicho, porque era muy rentable, para que, estoy intentando simplificarlo, pero sin que se pierda la esencia de las explicaciones, pues entonces esto lo que implica es que para que siga siendo interesante minar, sin saturar el mercado de monedas, lo que hay que hacer es reducir a la mitad las recompensas que reciben los mineros cada 4 años aproximadamente, cada 210.000 bloques. Entonces, la última ocurrió tal que por aquí, en el mayo del 2020, si mal no recuerdo, mayo, sí, creo que mayo del 2020, todo tal que por aquí, y la anterior fue en el 2016, bueno, no me he quedado muy a escala, y antes en el 2012, y entonces se ve que cada vez que hay un halving, aquí hubo uno, aquí hubo uno, el precio posteriormente se dispara, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo será el próximo halving? Pues en torno al 2024 y este modelo matemático nos dice que cuando lleguemos al halving estaremos en precios muy impresionantes. Y de hecho, recordarás que mucha gente decía que para finales del 2021 el Bitcoin estaría en torno a los $100.000, precisamente porque era la previsión que hacía este modelo matemático. Y esto nos demuestra que, lógicamente, es un modelo matemático que no puede predecir el futuro, pero a pesar de ello, sí que nos puede dar una buena sensación. A mí me gusta, en tanto en cuanto sabiendo que es un modelo matemático, me parece súper interesante y aquí no se ve mucho, pero cuando te animo a que busques esto, Stock to Flow, lo vas a ver con colores, los puntitos, está súper bien hecho y vas a decir, bueno, pues es que es verdad que hay una relación directa. Entonces, ¿qué pasa? Que si entramos en el mercado ahora, pues eso, a falta de año y medio, 2 años para que se produzca el próximo halving, estamos entrando en súper buen momento, porque eso quiere decir que estamos comprando a precios muy interesantes, sobre todo del Bitcoin, que pues si todo sigue funcionando como está previsto, se va a disparar el precio y de hecho este modelo dice que de aquí al 2030, si mal no recuerdo, más o menos, el Bitcoin podría llegar a valer $1.000.000 por Bitcoin. O sea que imagínate, eso es más de 10 veces el precio actual. O sea que ahí lo dejo, las rentabilidades posibles que se pueden obtener.
Entonces, pues bueno, el hodl consiste en comprar, el hodl es comprar y mantener, y el dollar cost averaging, que es lo que te decía antes, el dollar cost averaging es las compras promediadas, que significa, lo voy a poner en otro color para que se vea, comprar aquí, 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 por todas partes, ¿vale? Para que de esta manera el precio medio de compra se quede como más plano, bueno, no más plano, pero que el precio medio baje y así la rentabilidad que obtenemos sea mayor. Y luego hay otra estrategia que se llama buy the dip, se escribe así, dip, que simplemente quiere decir comprar las bajadas. Esto, ojo, ¿vale? Yo lo hago, lo reconozco, pero solo cuando hay bajadas muy fuertes. No vamos a hacer un buy the dip cuando el Bitcoin baja un 5%, porque si no estaríamos buying the dip prácticamente a diario. No, buy the dip, en mi opinión, es cuando el Bitcoin baja un 10, 15, 20%. Yo siempre tengo una reserva de liquidez y digo, ahora voy a inyectar más porque me parece que este activo es muy sólido y está a precio de ganga, entonces voy a inyectar. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Bueno, pues, por ejemplo, aquí, 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 creo que te das una idea. Es cuando hay fuertes correcciones, cuando se compra el dip. Y entonces, si combinas estas dos estrategias, se puede obtener una rentabilidad espectacular. Te he hablado del Bitcoin, pero bueno, lo mismo podría aplicar con muchas otras criptomonedas. Luego, ingresos pasivos. Aquí hay varias estrategias. Esto ya sí es un poco más complejo. Hay algunas que son muy sencillas. El lending, por ejemplo, se trata simplemente, tú tienes unas criptomonedas que has comprado, por ejemplo, para hacer hold y las bloqueas en una plataforma para que se puedan prestar a otras personas y a cambio de ese préstamo tú recibes unos intereses. Esto es muy interesante porque no tienes que hacer absolutamente nada y obtienes ganancias por partida doble. Primero, porque tú sigues poseyendo esas criptomonedas, entonces con el tiempo se irán revalorizando si inviertes en proyectos sólidos. Y mientras tanto vas obteniendo esos intereses, en muchos casos a diario, lo cual hace que ganes por partida doble. Hay otras estrategias de ingresos pasivos más avanzadas. Está el staking, por ejemplo, de aquellas criptomonedas que en vez de tener proof of work, como el Bitcoin, tienen el protocolo de consenso del proof of stake, que funciona de manera un poco diferente. Entonces, se junta el capital de varios inversores y así se contribuye al desarrollo de la red a la vez que está recibiendo recompensas y, de nuevo, muy interesante. Y luego hay una estrategia aún más avanzada, que esta ya sí es demasiado compleja para los principiantes, que es el yield farming, donde básicamente se trata de ir cambiando de plataformas para ofrecer liquidez a los distintos proyectos y así poder desarrollarlos. El yield farming es la estrategia más remuneradora de los tres, pero también la más arriesgada, y esta es verdaderamente arriesgada. Así que esa, de verdad, si eres principiante, no te metas ahí porque puedes perder tu dinero muy rápido. Pero el staking y el lending son estrategias bastante sencillas. Eso sí, tienes que saber primero qué criptomonedas escoger y en qué plataformas depositarlas, porque, como te digo, tú esas criptomonedas las vas a tener bloqueadas. Entonces, si es una criptomoneda que se va a devaluar o depreciar, no te sirve de nada estar ganando a lo mejor un 10% en ingresos pasivos con esa criptomoneda si en paralelo la criptomoneda está perdiendo un 30 o un 40% del precio. Entonces hay que saber escoger bien los proyectos en los que se invierte, o sea, proyectos criptomonedas. Y de hecho aquí para el hodl, olvidé mencionar que no todas las criptomonedas son buenas para el hodl, ni mucho menos. No voy a entrar a hablar de cuáles sí, cuáles no, porque eso depende un poco del análisis fundamental de cada cual, pero bueno, las grandes capitalizaciones, a lo mejor pues las 10 primeras, y además hay una cosa muy interesante que se llaman stablecoins, que son, no se ve muy bien, perdón, son las criptomonedas estables que básicamente su precio va fijado uno a uno con otro activo subyacente, generalmente el dólar estadounidense. La más conocida, que en estos momentos tiene la tercera mayor capitalización, es Tether. Y esa entonces, básicamente tú puedes invertir, es como si tuvieras dólares, pero en vez de tener dólares fiat, los dólares que conocemos, los tienes en versión criptomoneda, por así decir, y eso los puedes invertir en vez de al 0,05% que comentábamos si los tuvieras en el banco, a pues un 7, 8, 9, 10%, depende
de la stablecoin y la plataforma a través de la que lo hagas. Y lo bueno de esto es que te permite obtener ingresos pasivos elevados, pero sin sufrir esa volatilidad que tienen las otras criptomonedas. Entonces, esto es súper interesante. Entonces, de nuevo, ingresos pasivos, una estrategia buenísima. Para las otras estrategias voy a ir más rápido y así os voy a dejar tiempo para plantear preguntas, que al final ya llevamos una hora. El trading. Os voy a decir la verdad. Yo hago trading, ¿de acuerdo? Y me va bastante bien con el trading en base no al scalping ni al intradía, que son los que compran y venden los activos en periodos de tiempo muy cortos, segundos, minutos, horas a lo sumo. Yo lo que hago es swing trading, ¿de acuerdo? Entro en posición y a lo mejor tengo esa posición días, semanas o incluso meses, porque es mucho más sosegado. A mí no me gusta estar delante de la pantalla del ordenador viendo cómo fluctúa el gráfico en permanencia. No resuena con mi personalidad, con mi ritmo de vida, no me gusta y por lo tanto lo recomiendo. No digo que no sea rentable, pero sí que tienes que dominarlo muy bien y eso sí que requiere años de estudio y de puesta en práctica, porque el análisis técnico es muy interesante porque es visual y mucha gente prefieren analizar gráficos y bueno, distintos indicadores antes que analizar los fundamentales de los proyectos, de los white papers, entrar en foros, etcétera. Pero eso requiere, para poder identificar los patrones técnicos que van a poderte ayudar a tener una idea de qué proyectos puede su precio explotar, lleva su tiempo. Por ejemplo, para que te des una idea, a ver dónde aquí, vamos a borrar el gráfico del Bitcoin, solo para que os deis una idea de lo que son los patrones. Uno de mis patrones preferidos es lo que se llama TAZA y ASA. Entonces, si por ejemplo tenemos el precio de la criptomoneda que hace así, o criptomoneda o cualquier otro activo, puede ser en bolsa perfectamente, hace así, baja, sube. Si nosotros trazamos una línea aquí, hay que tener imaginación, ¿de acuerdo? Esto es casi como una tacita, es como si esta es la taza, esta es el asa y como nosotros estamos cogiendo el asa así para beber nuestra tacita de té. Entonces, esta figura chartista, cuando además se analiza con los volúmenes, vemos que cuando se produce esto, generalmente hay, esto junto con volúmenes en aumento, estas son las barritas de los volúmenes, y bueno, pues hay más, luego están las bandas de Bollinger, no quiero entrar en detalles, pero todo esto hace que cuando identificamos estas figuras chartistas, las probabilidades de que el precio del activo suba posteriormente son superiores. Y aquí lo vemos, aquí, cuando consigue romper aquí, el precio del activo se dispara. Entonces, cuando hacemos análisis técnico, vemos este patrón, podemos poner una orden a este nivel, si el precio rompe, nuestra orden se ejecuta y entonces seguimos la tendencia hasta que ya empieza a bajar, pues vendemos. No vamos a vender en el punto más alto, probablemente vendamos o aquí, pero bueno, ya habremos ganado todo este recorrido. Entonces, el análisis técnico a mí me encanta, ¿de acuerdo? Pero no es para todo el mundo y requiere muchos conocimientos. Dicho esto, el trading, o bueno, mejor dicho, el análisis técnico es muy bueno conocer unas bases mínimas porque eso nos va a permitir poder determinar buenos puntos de entrada y de salida y de refuerzo de posiciones para los proyectos en los que vamos a hacer hold. Por lo tanto, aunque aquí lo he puesto como una estrategia de inversión diferente, que sería el trading en base al análisis técnico puro, lo que quiero que retengas es que esto te va a poder ayudar a perfeccionar tu hodl y por lo tanto muy interesante saber de ello. Luego pasamos a las ICOs. ICOs significa Initial Coin Offering, que es un poco como en la bolsa los IPOs, Initial Public Offering, cuando una empresa sale a cotizar en bolsa, tú puedes comprar en ese momento antes de que cotice en bolsa. Por lo mismo con las criptomonedas, tú puedes entrar en el proyecto antes de que coticen en los exchanges. Y si lo haces, puedes entrar en el proyecto con un descuento. Estos son los ICOs. Luego tenemos otros conceptos bastante similares, pero con sutilezas. Luego tenemos los IEOs, que es lo mismo que las ICOs, pero a través de exchanges centralizados, donde el exchange lo que hace es que hace una primera actividad del proyecto, pero bueno, el funcionamiento de lo demás es parecido. Luego tenemos las IDO, que es lo mismo que el IEO, pero en exchanges descentralizados. Y luego, bueno, pues tenemos muchas otras cosas, las IGOs, STOs, etc. ¿Vale? Estos son interesantes si se saben determinar bien porque vamos a poder comprar los criptoactivos a un precio
con descuento por lo que podría llegar a ser el precio de mercado. Los NFTs, perdón, están de moda en estos momentos. Los NFTs, bueno, pues ahora mismo están por todas partes, porque si, ¿quién era el otro día? Madonna, me parece que había comprado un Bored Ape. Yo no estoy nada puesta con la prensa rosa, noticias de, si me seguís desde hace tiempo sabéis que no leo prensa generalista, pero bueno, estas cosas sí que se hacen eco en la prensa específica sobre el mundo de las criptomonedas. Y bueno, pues están muy, muy de moda en estos momentos. Los NFTs, token no fungible, non-fungible token, básicamente, bueno, se conocen como las obras de arte digitales, pero lo cierto es que tienen aplicaciones mil, ya te lo he explicado antes, desde, bueno, pues el traqueo de tu expediente sanitario hasta comprar una casa, va a permitir, por ejemplo, para emitir diplomas universitarios, muchísimas otras cosas. Entonces, ¿los NFTs son interesantes? Yo creo que sí, ¿de acuerdo? Tienen un recorrido muy amplio. Yo creo que estamos ahora en un inicio, a lo mejor estamos ahora en un boom que hay que tener cuidado, podría ser un inicio de burbuja por todo el FOMO, todo el mundo que se está interesando, pero una vez que se estabilice, porque estamos viendo precios de locura, o sea, el NFT que se ha vendido más caro, que fue el año pasado, si mal no recuerdo, que se llama The Merge, se vendió por 91,8 millones de dólares, bueno, el equivalente porque se vendió en Ether, 91 millones de dólares, una imagen, te invito a que veas The Merge o pongas NFTs más caros de la historia y lo vas a ver, te vas a decir, ¿cómo puede alguien pagar estas millonadas por estas cosas? ¿De acuerdo? Entonces, por eso es bastante debatible si los NFTs son interesantes o no. Yo personalmente creo que sí, pero a lo mejor no como los conocemos ahora mismo. Ahora, pues eso, está muy de moda los NFTs de arte, de ilustraciones y demás. Eso hay que tener cuidado porque además son inversiones que no son líquidas, es decir, nosotros compramos, pero si queremos salir de posición lo podemos tener difícil si no encontramos una contrapartida que quiera comprárnoslo y al precio al que nosotros deseamos, entonces puede pues eso, ser muy largo, es como una casa, si no encuentras comprador puedes tener una casa muy bonita pero que no puedes salir de posición. Entonces eso, yo creo que puede ser una inversión muy interesante, pero hay que tener cuidado de cómo se hace, cómo se plantea la inversión y sobre todo esperar un poco a ver esta expansión a otros sectores donde yo creo que va a tener muchísimo potencial. Y algo parecido pasa con el metaverso. El metaverso, bueno, pues como sabéis, Facebook cambió hace unos meses su nombre a Meta, precisamente porque está apostando mucho en o sea, todo lo que es el metaverso, la realidad virtual, aumentada, para ellos es el futuro y no son los únicos que lo piensan. Entonces, bueno, pues el último anuncio de resultados de Facebook fue catastrófico, precisamente porque es un proyecto en el que están inyectando muchísimo dinero y por el momento no está dando sus frutos. Pero bueno, ellos siguen apostando por ello porque tiene aplicaciones muy, muy amplias. Entonces, a día de hoy todavía estamos en una fase muy prematura y yo sí invierto en el metaverso. Hay distintas maneras y de hecho cuando sigues las noticias se ve que, por ejemplo, Zara hace unas semanas compró un espacio en el metaverso para tener una tienda online, también algunos bancos de inversión se han metido ahí. Entonces yo creo que puede ser interesante, pero para la parte de la cartera que es como más arriesgada. La cartera debería estar invertida pues a ver si se ve, si lo hago aquí abajo, hacer quesitos, pues por poneros un ejemplo, un inversor conservador pues que podría tener a lo mejor un 50% de su cartera está allí en hodl con ingresos pasivos y a lo mejor pues que tenga, no, he puesto 50%, no, perdón, para el inversor conservador a lo mejor un 75% haciendo eso, dividido lógicamente esta parte, bueno, pues entre a lo mejor Bitcoin esta parte, Ethereum esta parte y luego el resto para otras altcoins como pues, Polkadot, Solana, Cardano, etcétera. También stablecoins, muy importante, cuanto más conservador seas, pues lógicamente mayor será la probabilidad o sea, perdón, es que he visto un comentario pasar que me ha hecho gracia. Cuanto más conservador seas, mayor tiene que ser la proporción que le dediques a las stablecoins. Y luego, pues, puedes tener un 25% aproximadamente para otros proyectos más arriesgados. En cambio, si eres un inversor más agresivo, pues en vez de tener este reparto, pues a lo mejor podrías tener un 50% para todo esto que te he mencionado aquí de un 75% y tener aquí pues un porcentaje a lo mejor para ICOs, otro para NFTs, otro para metaverso, esos proyectos como más arriesgados que
las probabilidades de fracaso son más elevadas, pero en caso de éxito, pues las rentabilidades que te van a ofrecer van a ser muy, muy superiores. Entonces, bueno, pues a ver cuánto llevamos. Vale, sí. Yo creo que básicamente así se pueden explicar bien las 6 estrategias de inversión y muy brevemente, porque es que sé que yo estaría horas y horas hablando, os quiero hablar brevemente de 2 temas que son importantes y de los cuales me preguntáis siempre. Uno son cómo operar los exchanges, ¿de acuerdo? Entonces, exchanges y otro es la seguridad, ¿vale? Seguridad. 2 cosas súper importantes. Los exchanges son como el equivalente de los brokers en bolsa, es las plataformas que te van a permitir realizar esas compras. Entonces aquí tenemos 2 tipos de exchanges. Voy a coger otro color para cambiar un poco. Tenemos los CEX y los DEX. Los CEX son los exchanges centralizados, ¿de acuerdo? Bueno, pues Coinbase, Binance, Kraken, Crypto.com y compañía. Son los grandes, los realmente conocidos y en los que te recomiendo que comiences a utilizar si estás comenzando a invertir. Algunos dentro de esta categoría son más avanzados que otros. Yo siempre he dicho que Coinbase, en mi opinión, es el más recomendable para los principiantes porque si bien cobra comisiones algo más elevadas, en torno a un 1,5% por cada operación, pero es que es facilísimo. O sea, incluso sin ver el tutorial que te decía antes, puedes comenzar a invertir sin problema. Y luego, pues cuando ya tengas más estructura, puedes ir a otros centralizados, como Binance, por ejemplo, que es que tiene tantísimas aplicaciones que si comienzas a invertir con ellos te puedes perder. Pero luego, cuando tengas un poquito de soltura, pues súper interesante todas las opciones que ofrecen. Y entonces esos son los techs. Se llama centralizados porque al final hay una empresa detrás que te tiene casi como, pues eso, atención al cliente, te ayudan y sobre todo hay una cosa que se llama el KYC, Know Your Customer, que para poder operar con esos exchanges, sobre todo para la retirada de fondos, tienes que rellenar un formulario y bueno, pues subir una prueba de identidad para ellos conocerte y así pues prevenir el blanqueo de capitales. Entonces, hay gente que lo critica porque pierde un poco la gracia de, al final, las criptomonedas son descentralizadas, son seudónimas, que no es lo mismo anónimo que seudónimo, no voy a entrar en detalles, pero seudónimo quiere decir que toda la red es transparente, pero no se te puede atribuir a ti personalmente la operación. Entonces, son seudónimas y con los exchanges centralizados pierdes ese anonimato porque ellos van a saber quién eres y pueden reportar esa información a los gobiernos, por ejemplo. Entonces, por eso nacieron los DEX, que son exchanges descentralizados. Aquí no hay una empresa detrás, no hay un número de teléfono al que puedes llamar si te has equivocado. Entonces, los DEX son muy interesantes porque se pueden invertir en otras criptomonedas, también se pueden invertir en, bueno, pues cuando te comentaba el yield farming y, bueno, pues algunas estrategias de inversión más avanzadas se van a poder hacer en DEX que en la mayoría de CEX no se puede. Pero eso, mucho cuidado porque hay que saber utilizarlos bien y requiere ya conocimientos mucho más avanzados. Entonces, bueno, pues eso, importante, si estás comenzando a invertir, esto, ¿de acuerdo? Lo que digo siempre, no se intente correr antes de saber andar, aprende a andar y luego ya posteriormente ya podrás pasar a los techs. Pero bueno, primero los techs. Y luego, un tema que es fundamental es la seguridad. De la seguridad podríamos estar también hablando durante horas y horas. Algunos consejos generales que quería compartir, bueno, pues tener una buena higiene de navegación de Internet, es decir, pues, por ejemplo, para los CEX vas a necesitar una dirección de email, pues utiliza una dirección email específica para las criptomonedas, no la típica cuenta de Gmail que utilizas en el día a día, es mejor que sea una cuenta, por ejemplo, de Proton, que es un email encriptado, mucho más seguro. También, bueno, pues no hagas cosas raras con el ordenador con el que vas a estar operando para adquirir criptomonedas. Ten sentido común, guarda bien tus contraseñas en un sitio seguro y bueno, pues el sentido común siempre te va a ayudar mucho con la seguridad, pero en términos de seguridad, primero, los exchanges, sean centralizados o descentralizados, son relativamente seguros y ellos invierten, sobre todo los techs, grandes cantidades de dinero en aumentar la seguridad, porque al final si se ven hackeados, eso es mala prensa para el exchange y van a perder clientes y si pierden clientes pierden comisiones y podrían llegar a cerrar, pero no son inhackeables, o sea, se han visto numerosos ejemplos
De hecho, hace tan solo unos días hay un juego de gaming que se llama Axie Infinity, que hackearon, si mal no recuerdo, 600 millones del equivalente de dólares de dentro de la plataforma. Entonces, hay mucha seguridad, pero no es 100% seguro. Entonces, si vas a hacer hodl, mi recomendación es que saques las criptomonedas del exchange desde el que lo has comprado y lo metas en un monedero o wallet. En este sentido, hay dos tipos de monederos, bueno, hay más, ¿vale? Pero hay básicamente los hot y los cold, ¿de acuerdo? Mi recomendación es que optes por estos. ¿Qué diferencias hay? Hot wallet, hot se llaman monederos, billeteras calientes porque están conectadas a internet. Una de las más famosas, que es la que yo utilizo, es MetaMask, pero bueno, hay otras como Exodus y demás, que son extensiones del navegador, lo puedes poner en Chrome y eso te va a permitir como guardar tus claves, porque hay una cosa que tienes que saber, que estas billeteras o wallets no vas a meter las criptomonedas ahí, sino que lo que vas a hacer es meter las claves privadas de las criptomonedas. De nuevo, esto es muy técnico, pero es importante que lo entiendas. Entonces, va a estar conectada a Internet. Está muy bien y, sobre todo, te va a hacer falta, por ejemplo, en la mayoría de los casos, una hot wallet tipo MetaMask para poder invertir en DEX. En algunos casos no, en algunos casos lo vas a poder hacer con una hot wallet, pero en general, con el MetaMask te vas a poder conectar a los DEX. Pero bueno, no dejan de estar conectados a Internet. Entonces, si bien son más seguros que tener las criptomonedas en los exchanges, también tienen su riesgo de hackeo. Entonces, es mucho más seguro los cold wallets, que la tenía que haber cogido para enseñaros la llave Ledger, que es como una llave USB, también hay una que se llama Trezor, que son dispositivos físicos que conectas al ordenador para transferir las llaves y una vez que termines, retiras al ordenador, lo guardas en un sitio a salvo y ya están totalmente a salvo. Entonces, la gente dice, claro, pero te pueden robar esa llave USB, sí, lógicamente, pero hay mecanismos para que la persona que coja la llave USB no pueda robarte las criptomonedas porque, bueno, pues tiene varias claves de acceso y etcétera, entonces no va a poder acceder. Y por tu lado, si tú lo pierdes, lógicamente es preferible que no lo pierdas. Pero si lo pierdes, puedes comprar otro dispositivo y con las frases semillas volver a programar ese nuevo dispositivo para que sea como si fuera el dispositivo original y tú no hayas perdido las criptomonedas. Entonces, los cold wallets dan mucha más seguridad porque esos no están conectados a Internet y bueno, pues dan más seguridad en ese sentido porque tú los puedes conservar donde quieras. Y bueno, pues he puesto un poco el turbo al final, pero bueno, así tenéis una buena idea de la importancia de escoger buenos exchanges y tomar buenas medidas de seguridad con wallets externas y espero de verdad que le hayáis sacado un gran partido a este directo y bueno, pues estoy viendo los comentarios que decís que ha sido muy enriquecedor. El gusto ha sido mío, de verdad, así que bueno, no os retengo más. Y bueno, pues de verdad, gracias de corazón y si os ha gustado, habrá más en el futuro, ¿de acuerdo? Sobre otras temáticas, las que queráis, siempre estoy a la escucha de mi comunidad, así que nada, de verdad, muchísimas gracias por todo, muy buenas noches y hasta pronto. Y como no, felices inversiones, hasta luego.